Todos tenemos una parte ñoña, y la mía es que me gusta leer libros de astronomía, física y cosas del universo por lo general. Buscando los libros que tengo, encontré este libro que se llama La historia del tiempo y es de Stephen Hawking. Y bueno, me inspiré con este libro para poder hacer este video y voy a hablarles sobre los viajes en el tiempo. Como muchos sabemos, el tiempo es relativo, pero por lo general no entendemos qué significa que sea relativo. El universo en general es muy complejo y esto del espacio-tiempo es muy difícil de entender. Pero el tiempo en sí se puede entender de forma teórica sin entrar a los números de la física cuántica, que lo hace muy complejo. Así que les voy a hablar de 3 formas de cómo podríamos viajar hipotéticamente en el tiempo. La primera de ellas es que viajáramos muy lejos de la Tierra, años luz, y llegáramos a otro planeta donde el tiempo corriera distinto. Y si el tiempo en ese caso corriera más lento que aquí en la Tierra, al llegar a la Tierra habrían pasado años y quizás para nosotros mucho menos tiempo. O sea, quizás meses o un par de años tan solo, y aquí, no sé, 50 años, y habríamos viajado en el tiempo. Es más o menos lo que pasa en la película Interestelar. Y esa forma de viajar realmente es casi imposible en la actualidad porque no tenemos la tecnología ni tampoco el tiempo para poder sobrevivir a un viaje como ese. A menos que lográramos como dominar algún agujero negro y poder viajar más allá sin tener que viajar tanto tiempo. Pero la verdad es que hasta el momento es imposible. La segunda forma de poder viajar en el tiempo es que domináramos los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son túneles con 2 extremos, como 2 portales, que conectan 2 momentos en el espacio-tiempo. Realmente sería muy difícil poder viajar a un momento específico a través de este agujero de gusano. Pero supongamos que sí se puede, y viajamos al pasado. Si viajáramos a través de los agujeros de gusano, se genera algo que se llama paradoja en el caso de viajar al pasado. Si viajo a 5 minutos antes y decido matarme a mí mismo, me estaría matando en las 2 versiones. O sea, desaparezco en el espacio-tiempo y no tendría ninguna explicación. Todo se anula. Eso sería una paradoja, por lo cual no podríamos viajar al pasado. Pero sí podríamos viajar al futuro. ¿Y cómo podríamos viajar al futuro? Si construyéramos un tren alrededor de todo el planeta y este tren lograra viajar casi a la velocidad de la luz, digo casi porque no podemos superar la velocidad de la luz, a medida que te acercas a la velocidad de la luz, tú te ralentizas. O sea, viajas en el tiempo. Si me subo a este tren y empieza a correr este tren y no se detiene nunca y pasan los años, como yo estoy viajando casi a la velocidad de la luz, para mí todo pasaría más lento. En cambio, para la gente que está fuera en el tiempo normal pasarían años, y al bajarme del tren estarían todos más viejos y habría viajado al futuro. Complejo, ¿no? Pero de alguna razón esto me hace sentir muy bien, saber que el tiempo es relativo y que el universo es tan interesante. Es genial. Espero que encuentren interesante este tema y le den un like a mi video. Gracias. Chao.